Papá, mamá, soy gay. Este gran enunciado que ya hacen los hijes a los padres de familia en algún momento. Acompáñanos el día de hoy en este episodio donde hablaremos de todo esto que se vive en la paternidad y en la crianza al momento de que tu hija sale del closet. Hola psicólogos, les doy la bienvenida a un episodio más de este podcast en el cual, pues como saben, creamos magia, hablamos de lo que no se habla, de aquello que se desconoce. Y pues bueno, el día de hoy tengo la fortuna de tener a un gran invitado que, la verdad yo digo, cuando yo sea grande quiero ser como él, literal. ¿Gordo? No. Y pues bueno, yo le doy la bienvenida a Mateo Castañeda, bienvenido. Muchas gracias, querido Manny, por la invitación. No, pues no de qué, claro que tenía que tenerte aquí en el podcast. Sinceramente, lo he hablado en otros episodios, que hubo un profesor en la carrera que fue un parteaguas para que yo me aceptara y fuiste de parte de él. Fue mi maestro cuando estábamos en la carrera y fue muy impresionante porque en cierto momento, cuando yo estaba en esta negación de quién yo era, llega él a darme una clase de sexualidad humana y yo... Y todo lo que decía era con fundamentos, yo había momentos donde salía de la clase... Todo enojado. ¿Enojado? Yo salía enojado. Yo decía, ¡ay, me acuerdo no! de tus preguntas, claro. Y yo preguntaba mucho así como tratando de... Como si fuera a sabotear sí, o como algo de así. invalidarse. Ajá, porque en algún momento todo eso me estaba moviendo muchas cosas. Claro. Y en algún momento dije, claro que me gustaría... que vieras el impacto que tuviste y también que pudiéramos al día de hoy hablar de este tema, que es sobre la salida del closet, desde el punto de los padres, desde la crianza, porque luego es algo que se ha hablado mucho sobre las personas que están dentro del closet, pero muy poca información a lo que yo he visto sobre los padres de familia o las figuras de crianza. Sí, pues complejo porque también los papás entran al closet. Muy interesante el proceso. Justo lo que les va pasando es que cuando tienen dudas sobre sus hijos o tienen ya evidencia de que, no sé, que encuentran algún artículo o se dan cuenta de la cartita que le escribieron de amor a un amigo siendo gays, por ejemplo, cuando ya tienen como esa certeza, ellos entran al closet porque asumen que es algo vergonzoso, que es la misma historia que vivimos las personas de la comunidad, ¿no? Entonces, es difícil para ellos. El proceso se va dando muy diferente para cada historia. Hay mamás y papás que rápido lo resuelven y otros que tienen un verdadero sufrimiento, como lo tenemos las personas de la comunidad cuando estamos apenas entendiendo cómo funciona esto. Exacto. Y qué es lo que hacen otras personas para no sentirnos tan mal. Eso es complicado, ¿no? Es complejo porque luego no sabemos cómo tomar la noticia. Sobre todo los papás, yo me imagino que no están preparados, sobre todo en la cultura en la que estamos, en la sociedad. No tuvieron ese referencia de cómo actuar en este tipo de casos. Se habla mucho de cómo actuar cuando una hija sale embarazada, cómo actuar cuando un hijo tiene alguna adicción, o sea, qué es lo que normalmente se ve o se habla, pero cuando sale del closet es como que, ¿cómo? Nunca me prepararon para esto. Claro, y además se asume que es una mala noticia, ¿no? O la mayoría de los padres de familia así lo piensan, ¿no? Que es que el hijo o la hija o el hijo va a sufrir, que no va a encontrar el amor, que va a ser una persona promiscua, que son las cosas que fueron escuchando con el paso de los años o las cosas que fueron viendo en sus modelos, en sus referentes, que eran las novelas o los programas de televisión o las cosas que leían en el periódico sobre el asesinato de una persona que se prostituía, ¿no? O que era un sidoso, con estos términos que siempre dan esta sensación de qué vergüenza, ¿no? Pobres de los padres de esa persona porque, pues no, seguro es un mal hijo, un mal hijo. Como si fuera un luto, ¿no? Como de esa situación de hemos perdido a nuestro hijo como lo teníamos pensado, ¿no? Sí. Que creo que mucho de lo que se vive, cuando yo daba talleres de crianza, yo hablaba sobre los hijos fantasma. Les decía, imagínate que yo les decía a los padres de familia, hay un closet y ahí está el regalo que tú más quieres. ¿Cuál es?
una casa. A lo mejor no cabe la casa en ese armario, pero a lo mejor las llaves de un carro, las llaves de una casa. Un símbolo. O sea, ¿qué es lo que tú quieres esperar? Y si abrieras y te dieras cuenta que hay otra cosa totalmente diferente, ¿cuál sería tu reacción? De tristeza, de decepción, de sorpresa. Les dije, pues justamente pasa eso con los hijos. Luego tenemos hijos fantasma, hijos que nos creamos una idea de lo que deben de ser o cómo van a ser, pero que esos hijos existen aquí. Y ahí se van a quedar todo el tiempo. Y que no se van a materializar en tus hijos. Y que luego tenemos estos hijos fantasmas y esperamos que, bueno, cuando llega el embarazo, luego pensamos, viene con genitales, de macho, entonces obviamente le va a tener que gustar el fútbol, ojalá sea médico, ojalá algún le vaya tenga mi hijos, equipo, se case y toda esa situación. De repente darte cuenta que todo esto, esta idea de lo que quizás fuiste construyendo y trabajando, de lo que tú esperabas de tu hijo, de repente ver que no. Ya no es. Que no va a ser como tú quieras, sino como elija. Creo que es uno de las formas pues en las que llega esta noticia también. Pero sabes, esto que estás compartiendo, yo pienso que es una historia constante, porque los padres esperan muchas cosas de sus hijas. Las buenas calificaciones o que se desarrollen en la vida, pero tienen metas que eventualmente no son puestas en las necesidades de las personas que crían, ¿no? Entonces a veces a muchos padres les hace falta preguntar desde esta franqueza, ¿a ti qué te gustaría? A mí me encanta el fútbol, pero ¿a ti te gustará el fútbol? ¿No? Entonces, como escuchar más a estas infancias, pienso que es algo que permite que exista una población de papás activistas, una población de papás que están ahí con franqueza para sentarse y preguntarle a sus hijos, dime qué necesitas, porque esto que me estás contando, yo no sé cómo se resuelve, ¿no? Que es una de las cosas más comunes que sucede en la terapia. Ahora, quienes van a terapia son los papás, porque los hijos les vienen ya con un con una bombardeo de información. Con una etiqueta y les dice, soy bisexual, ve a terapia, ¿no? Y entonces los papás se quedan así como, ¿qué hago con esto? Entonces es bien interesante cómo los papás sí buscan ayuda, sí intentan informarse, ver qué espacios saludables hay para que sus hijas se puedan desarrollar, que no es tan fácil porque mientras no existan espacios públicos en donde haya, por ejemplo, puntos de reunión de infancias LGBT, ¿no? Donde ¿qué es lo que pasa ahora en la marcha, ¿no? Hay muchas infancias caminando al lado de sus padres, pero no están estos espacios todo el tiempo. Ahora se abre, bueno, pues porque es un mes muy particular, pero el resto del año no hay actividades, no hay espacios para que estas adolescencias puedan reunirse. Entonces, bueno, ahí es donde los papás pienso que necesitan como prestar más atención a realmente en qué te puedo ayudar. Y en todo caso, prevenir, si yo ya estoy viendo que mi hija es diferente, ¿qué voy a hacer para ayudarle? Porque va a llegar un momento en donde me lo va a compartir y entonces yo tendría que tener la información. En lugar de que él venga y me diga, soy bisexual, pues yo ya tengo que decir, ok, y me vas a traer un chico, una chica, ya estás saliendo con alguien, te estás cuidando, quieres que yo te lleve a algún lugar, podemos conocer a los papás de la persona, ¿no? Que es, verdaderamente me preocupo por ti, en lugar de juzgarte y de decir, no estás haciendo lo que yo esperaba, ¿no? Lo que hago es ponerme de tu lado como para ver cómo vamos a crecer juntos, porque de todas maneras los hijos, las hijas y les hijes van a desarrollarse como puedan. Y si lo hacen sin los padres, va a ser muchísimo más difícil. Y peor aún, si hay padres que no solamente no participan y no preguntan y no escuchan, y juzgan e incluso critican, molestan y violentan, es una palabra compleja, pero sí, corren a sus hijos, golpean a sus hijos, los llevan a las famosas terapias de conversión, que por cierto desde el 7 de julio, o sea, hace 3 semanas, está prohibido en todo el país, ¿no? Entonces, hay papás que tienen alternativas muy locas, ¿no? Y que, amén
de criar a un hijo con la sensación de este mundo también te pertenece, lo crían con la sensación de no te mereces mi amor, pero tampoco te mereces estar en este mundo. Y es una sensación desagradable, muy fuerte para estas Claro, personas, y sobre ¿no? todo también lo que está viviendo el IGE y luego todavía el círculo social, a lo mejor ahorita no vamos a hablar tanto del círculo social, pero todavía hay esto que estamos expuestos y todavía como vivirlo en casa también es complicado. Pero siento que a raíz de que llega esta noticia con los padres de familia, vienen en la mente de los papás muchísimas preguntas, muchísimas. Me gustaría que habláramos un poco de ellas, porque luego llega estos pensamientos de, porque a mí hice algo mal como papá, todos estos tipos de cuestionamientos. Sí, pienso que esa puede ser, esto que has contado, la pregunta más repetida de los padres es ¿en qué me equivoqué? Y es interesante entender por qué ellas y ellos están cuestionándose que la orientación sexual o la identidad de género de las personas que crían tiene que ver con lo que ellos hicieron, sobre todo con un error que cometieron. Esta idea pues está muy clara, está fundamentada en que si un hijo fracasa, es culpa tuya como papá. Y si un hijo es exitoso, entonces es porque tú hiciste muy buen trabajo. Claro, desde tu concepto de lo que es éxito para lo que debería de ser. Y hay que echarle una revisada, una mirada hacia atrás, a conocer a la cantidad de personas de la diversidad sexual, ya sea con una orientación sexual no heterosexual o con una identidad de género no cisgénero, que somos exitosos en muchos aspectos sin el apoyo de la familia. Es decir, hay un número muy interesante de personas de la comunidad que hemos tenido la posibilidad de ser jefes de grupo o que hemos tenido la posibilidad de liderar algún tipo de evento o de situación. Es decir, el resto de las personas que no es nuestra familia, la escuela, los espacios de trabajo, los amigos, nos perciben como personas que estamos capacitados para desarrollar o para ayudarle a otros. Esta forma de éxito la hacemos no con el apoyo de nuestra familia, porque lo hacemos en el closet, o muchos de nosotros lo hicimos en el closet. Y eso deja ver que el éxito realmente no tiene que ver con que los papás hagan o no hagan. El éxito que tiene cada persona también depende del éxito, es un concepto muy relativo, pero lo que cada quien conciba como éxito, que en palabras muy de la psicología tendría que ver con que es una persona congruente, es una persona feliz, es una persona que tiene la capacidad de disfrutar la vida. Para mí eso sería una persona con éxito. Ya que tenga bienes materiales, bueno, a lo mejor ese es el deseo de muchas personas, pero no sé si eso es éxito para otras personas quizá. Pero no tiene que ver con el apoyo de los padres, tiene que ver con la capacidad que tiene la persona para ir resolviendo los problemas que que vamos enfrentando al sabernos diferentes. Entonces, los papás tienen esta sensación de que mi hijo vive esto que va a ser un fracaso. Por ejemplo, la idea de a mi hijo o a mi hija o a mi hija no lo va a querer nadie. Esa es una pregunta muy profunda que se hacen los papás en la consulta. La otra es, no va a encontrar un empleo, porque pareciera que como socialmente no somos aceptados, ¿quién nos va a contratar, verdad? Pues si no tenemos las características sociales esperadas como tener muchos estudios, o ser muy inteligentes, o tener una apariencia que sea lo suficientemente acorde al estereotipo de la profesión que hubiéramos estudiado, si es que tuvimos la suerte de estudiar, porque entendamos que hay una diferencia bien interesante entre las personas que tienen una orientación sexual que la pueden ocultar, ¿no? Voy a pensar en hombres gays que se masculinizan, ¿no? Y que reprimen toda esta parte de la soltura de su cuerpo, de su forma natural de ser, para pertenecer a los espacios, a la escuela, para no ser rechazados, tienen novias, es decir, se tratan de meter a un espacio que les cuesta trabajo, y lo mismo pasa con las chicas lesbianas
que se feminizan cuando se perciben a lo mejor un tantito cómodas. Hay mujeres y hombres que también sí disfrutan, ¿no? esta expresión. Pero no es en todos los casos. Las personas con una orientación sexual muy parecida a lo heterosexual, pues, o a lo normado, no tendrán que dar ninguna explicación sobre su orientación sexual. Y tienen más posibilidades de ser brillantes en los espacios en donde se desarrollan. Pero las personas que somos trans, vivimos una situación, ya sea transbinarios y no binarios, pero ahí salen perdiendo los no binarios, porque las personas binarias, por ejemplo, yo viviéndome como una mujer lesbiana masculina, cuando entraba al baño, estoy hablando de los 16 años, entraba en la Feria de San Marcos al baño público. Entonces las miradas de las mujeres eran muy incómodas porque me veían como un hombre. Y entonces yo decía, ay no, yo soy mujer, ¿no? Y entraba al baño, pero sentía la incomodidad. Y no tenía que ver con que fuera lesbiana, tenía que ver con que no pertenecía a esa mirada normativa. Entonces, quienes somos no binarios, como ahora que yo soy un hombre trans, que nadie duda de mí, que soy alguien masculino, por mi voz, por mi barba, por mi perfil, pues sobre todo que se ve muy masculino, digo yo, o así lo quiero sentir. Cuando podemos expresarnos en el estereotipo, salimos ganando. Pero las personas no binarias, las que rompen precisamente esa línea, serán 7 veces, 8 veces, 10 veces más criticadas que las personas. O sea, y me identifico porque de repente me cuestionan mucho las personas. O sea, ¿cómo? Entonces, ¿te quieres hacer mujer? Y yo, no. Entonces, ¿por qué te maquillas? Porque me gusta. Pero te pones uñas, ya te maquillas. Pues ya mejor esta mujer. Y yo, oye, o sea, no precisamente claro. tiene que, o sea, entonces la mirada de la afuera que te dice hasta mujeres, ¿por qué no te pareces a lo que en mi cerebro es como estereotipado? Porque yo me sentiría más cómoda con una mujer, pero no con alguien que trae barba y trae maquillaje, ¿no? Es así como que es bien complicado, ¿no? Entonces también para estos papás es bien complicado cuando tienen hijos que no pertenecen a estos estereotipos. Eso realmente es lo que les asusta. Entonces, que sus hijos sean rechazados, que no encuentren trabajo, pero sobre todo sentir que se equivocaron, o sea, que esto que les pasó a sus hijos tiene que ver con ellos, es básicamente una falta de información. Muchas mamás y muchos papás no saben que ni la orientación sexual se elige, ni la identidad de género es algo que uno decide. Desafortunadamente utilizamos una palabra que se llama preferencia, que me parece que está muy mal utilizada, pero sí lo utiliza la Constitución, ni modo, para defender nuestros derechos. Pero realmente que los papás sepan que no es algo que nosotros decidimos. Yo creo que por amor a nuestros padres, o sea, desde el lugar de los hijos, somos capaces de sacrificar un montón de cosas. Y ese sacrificio es lo que yo hago para que tú, papá, mamá, no sientas vergüenza de mí. Y lo hago por amor a ti. Y entonces hay una fricción durante ese periodo en las casas cuando yo estoy sacrificándome a decir quién soy, porque tú no te molestes, porque tú no sientas vergüenza de mí, porque yo sí quiero tener un trabajo y sí quiero ser independiente y sí me quiero enamorar y sí quiero encontrar a alguien con quien compartir mi vida, sea 1, 2, 3 personas o a lo mejor yo solo, no importa, pero sí quiero disfrutar la vida, pero no quiero hacerte sentir vergüenza. Cuando los papás tienen la información de, entonces si no lo eligió y nació así, ¿yo por qué tengo que rechazar a mi hija o a mi hijo? ¿Por qué tengo que rechazarle? ¿No? Si es tan natural como el color de su piel. No es algo que la persona decidiera. Entonces, más me vale ayudarle a la sociedad, a la escuela, al resto de mi familia, no solo como la nuclear, sino la familia extendida, los tíos, los abuelos y eventualmente el vecindario, a que respeten a mi hijo, a mi hija o a mi hija, como quiera. ¿No? O sea, tener vecinos solidarios, ¿te imaginas qué maravilloso sea eso? ¿No? Sí, o sea, de repente, pues he visto las miradas de mis vecinos cuando he salido vestido de mujer, que se quedan así como que, ¿cómo? Claro. O sea, toda esta situación, creo que tocaste algo muy, muy importante, sobre todo
por lo que nos estás informando y también porque de cierta manera me identifico. Porque luego está como esta lucha entre los hijos y los padres de quién quiere ser considerado por sus padres como un hijo malo, cuando todo el tiempo se maneja esta idea de los hijos tienen que obedecer. Y obviamente si no obedeces lo que ellos quieren, te hace una persona mala. ¿Y quién quiere ser considerado por sus padres una persona mala? Claro que nadie. Y creo que luego hay esa como fricción entre lo que quieres, entre que no sientan vergüenza, entre también cuidarlos, pero cuidarte. O sea, creo que es una lucha ahí como de estira y afloja todo el tiempo. Y que a veces creo que a mí algo que me ayudó mucho es entender que mis papás también estaban pasando un proceso. Porque yo no lo he contado en ningún episodio y aparte es muy largo, pero yo salí 4 veces del closet. O sea, yo me salía, me metía, salía y me metía porque no estaba como muy seguro todavía. Claro, que es una historia muy común, ¿eh? O sea, no solo la vives tú, la vivimos muchos. Y que luego es así como que, bueno, es que sí soy. Bueno, no sé, pero tengo una novia, a ver, deja rectifico, ¿no? Y toda esta situación. Pero sobre todo la última vez que yo salí del closet fue cuando yo entendí que mis papás estaban pasando un proceso y que también yo tenía que ser amable con ellos. Y que obviamente ellos también me iban a bombardear con muchas dudas y con prejuicios que ellos traían. Pero yo sabía muy en el fondo que ellos me amaban. Que a lo mejor lo que estaba hablando era su resistencia, sus miedos, hablaban desde su enojo, desde su desconocimiento, desde su todo eso. Pero yo trataba de entender que en el fondo ellos estaban para mí. Porque de otra manera me hubieran corrido y no lo hicieron, afortunadamente. Que claro, yo también ya estaba preparado por si sucedía. Pero creo que luego tenemos como este miedo, sobre todo los papás, de cómo tomarlo de la manera más saludable. Cómo hacerlo lo menos doloroso posible. ¿Y será? La pregunta es, ¿será que yo pueda, como hijo, ahorrarle dolor a mis padres? Y yo creo que la pregunta también es del otro lado. ¿Yo como padre puedo ahorrarle dolor a mis hijos? O sea, voy a poner un ejemplo comparativo. El divorcio de los padres. ¿Cuántas personas no se divorcian porque no quieren generarle un dolor a sus hijos? Y tienen una vida de infierno con la pareja. Incluso los mismos hijos anuncian, ya vámonos de aquí, o ya sepárate, o ya no le abras la puerta, o ya no... O sea, hay una petición real, ¿no? Pero la idea, la fantasía es, no, porque yo creo que te voy a causar un dolor y luego no quiero que haya culpas con esto. Entonces, estos pensamientos que son fantasías que nos vamos creando para sobrevivir, muy puestas en la presión social, ¿no? El tema, por ejemplo, del divorcio es un tema de qué van a decir mis papás, qué voy a tener que decir en la escuela, cómo voy a resolver los temas legales, o sea, pasan muchas cosas. Y pienso que cuando pertenecemos a la comunidad LGBT y no queremos que nuestros hijos sufran, pues en teoría los forzamos a hacer lo que nosotros suponemos que es lo mejor. Es decir, muchos papás entienden que estudiar es algo benéfico para sus hijos, que relacionarse con una persona en un noviazgo serio, pues es benéfico para sus hijos. O sea, como que en el fondo muchos padres y madres desearían que sus hijos tuvieran como el camino que ellos piensan que sería lo mejor para ellos. Pero en el tema del amor, por ejemplo, nos vamos a tener que equivocar nosotros solitos y va a ser muy doloroso. De hecho, es bastante útil que más o menos en la época de la adolescencia tengamos alguna relación de noviazgo y nos rompan el corazón. Ojalá no sea muy fuerte, porque entonces nos genera un trauma muy canijo. Y peor si perteneces a la comunidad LGBT, porque además no lo puedes contar, o en general no se puede contar, ¿no? Porque genera vergüenza. O porque voy a vivir bullying a lo mejor de la parte de mis compañeros de la escuela, o de los maestros, o de las autoridades. Entonces, cuando un papá o una mamá de verdad acompaña a sus hijos, entiende que a sus hijos les van a romper el corazón. Y no se trata de que los papás los carguen y les digan, no, mira, hay muchos peces en el mar. Se trata de que estén ahí para sus hijos y que les ayuden a superar la idea de que el amor, por ejemplo, romántico, no es esto que es para toda la vida, ¿no? O sea, para encontrar
a la pareja o a la persona que tú quieres que te acompañe en la vida, pues hay que someternos a prueba y error, prueba y error. Entonces, ¿cuántas de nuestras madres y de nuestros padres se casaron con su novia de la secundaria? Con ella tuvieron la primera experiencia sexual, con ellos tuvieron su vida y ya no pudieron estar con otra persona. Entonces sienten que es su totalidad. Ahora que tenemos tantas posibilidades de conocernos, de amarnos, de experimentar, pienso que es una forma bien útil de que los papás estén solo ahí para esperar cuando los hijos pidan ayuda, en lugar de cargarlos y decir, no te vayas a enlodar porque no quiero que sufras, ¿no? Entonces mejor yo te cargo, yo piso el lodo por ti para que tú no tengas que batallar. Los hijos vamos a tener que tener un dolor que es soportable y lo vamos a cruzar mucho mejor si sabemos que tenemos un respaldo. Y los padres van a estar mejor también más bien los hijos vamos a estar mejor si sabemos que nuestros padres pueden buscar ayuda o buscar información. Entonces, el asunto está en que para las mamás y los papás, o como dice mi maestra Vicenta Hernández Haddad, los mapas, que ella conjunta las dos palabras y que además tiene mucho sentido porque los mapas son justo lo que te permiten ver para dónde vas, ¿no? Si estos mapas no vamos a poder evitar que la pasen mal, porque no depende de los hijos, no depende, es decir, el tener un sufrimiento no va a depender de la condición de vida que estés viviendo, sino de la interpretación que le des a lo que estás viviendo. Entonces, creo que es muy interesante saber que hay mapas que no sufren ni la identidad de género ni la orientación sexual de sus hijos. Y acá la pregunta es, ¿cómo? ¿Eso existe? Hay padres de familia que al contrario, reciben la noticia hasta con tranquilidad. Pues la ciencia nos ha dicho que sí. Y eso es increíble saberlo. Ahí es donde yo he enfocado mucho de mi tiempo personal, porque yo realmente quería, como todas las personas que nos dedicamos a la psicología, quería conocerme más. Y entonces para conocerme más, pues tuve que buscar información y tenemos el gran pretexto de la investigación. Entonces ahí me obligué a leer, me obligué a buscar y entonces rascando y buscando así, moviendo piedras, encontré a unos papás que se reunían cada 3 años en diferentes partes de Latinoamérica a compartir sus experiencias como padres, teniendo hijos LGBT. Entonces yo decía, ¿cómo? O sea, hay un grupo de papás que paga su dinero, o sea, uno paga su dinero para ir a la playa, para divertirse, para hacer un viaje largo, pero hay papás que pagan un dinero para ir a un lugar y conocer otras experiencias. Entonces cuando dije, yo tengo que conocer a esos papás, porque me parece que es increíble que existan. Y efectivamente no estaban en México, pero cuando fui al viaje, que yo ya tenía 40 años, no, perdón, tenía 36, 37 años, y me pude poner en un lugar en donde no sentí la crítica de ninguno de ellos. A mí los papás me asustaban mucho. De hecho, yo por eso no trabajaba ni con niños ni con adolescentes, pues yo decía, ay, no, yo no quiero aguantar a los papás, ¿no? Y yo podía elegir además. Entonces, mi tema de trabajo era solamente en psicoterapia, con personas adultas y en el trabajo de la docencia con jóvenes, ¿no? Porque yo decía, no, incluso siento que pensaba que no era una persona digna de las infancias, aunque sí trabajaba con infancias en otros espacios, no pagados, por cierto. Entonces, cuando estuve ahí con esos papás y me sentí como en un espacio diferente, respetado, mirado, escuchado, pensé, ¿qué no será posible que donde yo vivo pueda existir también este espacio? En donde se puedan hablar de las cosas en lugar de guardar silencio, en donde haya armonía en lugar de que haya enojo y
culpabilizaciones sobre es que tú me dijiste, es que tú lo ocultaste y es que etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde encontré papás que cuando se enteraron de la orientación sexual de las personas que crían, en lugar de sufrirlo, algunos claro que sí lo sufrieron y otros la pasaron bien, es decir, rápido cruzaron al bienestar y dijeron, pues tráeme a quien me tengas que traer. Entonces, cuando yo entiendo esas historias, yo digo, ay, Aguascalientes tiene que tener eso. Mi Aguascalientes chiquitito debe tener un espacio en donde yo me sienta así, en donde no haya críticas, etcétera, etcétera. Y entonces ya buscando la información que había aparecido en Latinoamérica y en algunos otros países de la península ibérica y de Estados Unidos, también siendo parte de América, hay estudios bien interesantes. Por ejemplo, en el 2016 en Chicago se hace un estudio longitudinal, es decir, estudian durante muchos años a personas de la diversidad sexual cuando salieron del closet con los papás y lo que les pasó a los 5 años en sus vidas. Entonces, estas personas eran como adolescentes o universitarios y luego ya como pasaron a la vida adulta. Y entonces el estudio muestra que estas personas que sentían mucho más apoyo de los papás se desarrollaron profesionalmente más rápido y se sentían más exitosos. Porque además es un estudio largo, como de 250 personas, o sea, es un número grandote. Sí. Y las personas que no sentían como tanta seguridad estaban mucho más ansiosas, no habían sido tan hábiles en desarrollarse socialmente, incluso describían como más fracasos amorosos. Entonces, bueno, ese es un resultado del 2016. Y empieza a haber otros estudios, el más importante y el más viejo también es del 2009, de un equipo dirigido por la doctora Kathleen Ryan en San Francisco, con latinos. También entrevistan como a 230 personas, una cosa así. Y entonces ellos hacen 2 grupos, interesantísimo. El grupo de latinos, adolescentes, incluso infancias, adolescencias, que sienten que son aceptados por sus padres y los que sienten que no son aceptados por sus padres. Entonces, en esta comparativa que hacen, los hijos que sienten mucho rechazo de sus papás tienen más ideas suicidas, más intentos de suicidio, más probabilidades de consumir sustancias, más probabilidades de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, y no tienen la idea, no tienen la sensación de que van a tener un buen futuro. Y entonces la comparativa, y yo creo que ahí es donde está la nota para los papás, o sea, aquí es donde está el tip. No son los papás que aceptan de inmediato, no son los papás que celebran que el hijo, que la hija sea lesbiana, que el hijo sea gay o que sea trans. No, son los papás que no maltratan. ¿Y qué es no maltratar? No los corren, no les gritan, no los humillan, es decir, tienen dudas, buscan información, pero no son agresivos ni violentos con esos hijos. Y eso permite que estas personalidades se puedan desarrollar mejor. Entonces, la comparativa es que estos jóvenes tienen una sensación de ser más felices, menos probabilidades de todo lo anterior que ya les conté, y tienen el deseo de tener hijos. Entonces, para algunos papás, la descendencia es una de las expectativas que se ponen cuando sus hijos vienen al mundo. Entonces, cuando se dan cuenta que si sus hijos se sienten un poquito aceptados, fíjate muy bien el término, es aceptados totalmente no, pero un poquito aceptados, o por lo menos no rechazados, tienen la posibilidad de querer repetir el mismo esquema en sus vidas, de estar con parejas que les generen bienestar y de tener descendencia. Entonces está padrísimo porque ya el estudio nos está indicando que
si quieres tener hijos que se desarrollen mejor en la vida, esto lo que hace ratito yo le llamaba como éxito, pues ahí está la respuesta. El acompañamiento. No los corras, no los trates mal. O sea, igual diles que te den chance, ¿no? Que te den espacio, pero no los maltrates. O no lo hagas públicamente, ¿no? De todas maneras, el maltrato no es opción, ¿no? Pero bueno, sí, es diferente que te lleven a una terapia de conversión, a que te violen, para que aprendas lo que es ser mujer, ¿no? Que es justo lo que describen estos espacios de tortura, que es muy agresivo, muy violento, es lo más extremo que una persona podría vivir, la tortura, a la diferencia de, bueno, pues dame chance, si quieres sí sal con tu novio, nomás no me cuentes, o todavía no me cuentes, ¿no? O yo te aviso cuando yo sienta que si puedas traer a la pareja, y podamos aquí platicar todos en casa sobre la situación, ¿no? Siento que también es importante hablar del acompañamiento que los hijos también podemos tener hacia los padres. Como tú decías, el saber que cualquier cosa, tus padres están ahí para acompañarte cuando lo necesites. Pero también pienso que los hijos, por ejemplo, a lo mejor en mi caso, fue más o menos esa situación. Fue más el yo acompañar de cierta manera a mis papás, que ellos también este tema. Y cuando yo les trataba de explicar, para ellos era así como que, como no entiendo. O sea, para ellos era totalmente desconocido. Y yo sabía que cualquier cosa que yo les iba a decir al momento, o sea, no lo iban a entender o no iban a estar listos para. Entonces, obviamente, pues sí me bombardearon con preguntas, con comentarios incómodos, y yo simplemente los validaba. Yo decía, si así tú lo ves, está bien. No sé cómo puede ser posible que no sé qué. Si así tú lo ves, está bien. Y dije, mira, voy a esperar a que ellos se acerquen. Cuando ellos estén listos se van a acercar. Y sí, justamente un día mi mamá sí llegó y me dijo, oye, quiero que vayamos a salir a un cafecito. Quiero platicar contigo. Qué lindo. Entonces dije, claro, o sea, yo no intervine ni me acerqué con ella a hablar del tema hasta que ella lo hiciera. Dije, porque también podría ser que ella estuviera en su proceso también de asimilación. A lo mejor no de aceptación, pero sí de asimilación de esto está sucediendo, no es broma. O sea, no es otra salida de closet, se va a volver a meter como las otras veces. No, o sea, ya no se va a volver a meter, o sea, ya es más real. Y claro, yo pienso que es como este closet donde hay algo que no sabes cómo manejar y está tan atiborrado el closet que prefieres, mira, aventar todo ahí cerradito, mira, ahí cerradito. Que no se vea, así está que bien. no se vea. Así está bien. Claro. Pero llega un momento donde ya no cabe tantas cosas que estás guardando o lo que estás viendo, lo que está pasando. Y en un momento donde el closet se abre y te va todo encima. Claro. Y creo que en el momento de los papás pasa eso. No sé cómo acomodarlo, no sé cómo. Mira, lo meto ahí. Qué linda la metáfora. Porque no es lo mismo que tú arregles las cosas con tiempo y veas cómo te van acomodando o te deshagas de cosas que ya no te sirven para que te quepan cosas nuevas, en lugar de que te atiborres y que de pronto te salte todo lo que fuiste guardando ahí, y luego decir, tu hijo lo ves maquillado, en mi caso fue así. No sé qué hacer, lo meto en el closet. Ahí está, no lo veo, mira, hacemos como que nada pasó. Pero eso es parte de un proceso. Esto es parte de un proceso y ya cuando llegaron el momento donde les dije, pues, ¿qué creen? Ya no me voy a meter al closet, fue así como que, ¡pum! Fue donde se abrió el closet. Les vino todo encima y fue así de que no sabemos qué hacer. Y creo que también fue, o sea, obviamente dentro de las 3 veces que salí del closet, las otras no habían sido tan amables ni tan empáticas de mi parte. Porque obviamente estaba como esta parte de resistencia de, pues yo voy a hacer lo que yo quiera, porque estaba más adolescente. Ya como adulto, cuando salí del closet, fue cuando dije no. O sea, creo que tengo que hacerlo de una manera diferente y también como yo espero ser acompañado, también yo los puedo acompañar de cierta manera. Y sí hubo un momento donde cualquier información que les decía, viniendo de mí, era como extraña, como loca, como, ¿qué es esto? Yo le dije, ¿sabes qué, mamá? Posiblemente, viniendo de mí, lo vas a entender de una manera diferente. Hay este grupo, hay estos acompañamientos, hay terapeutas, que a lo mejor viniendo de ellos lo escuchas de una manera diferente. Entonces yo en algún momento dije, claro, o sea, tampoco no me corresponde a mí darles todo y acompañarlos todo el tiempo, porque también ellos tienen que hacer su chamba. Y no me puedo hacer responsables de ellos, de cómo lo estén viviendo totalmente, pero sí de acompañarlos y decirles, oye, si algo no entiendes, mira, y quieres aquí conmigo, mira, está bien, ¿no? Y creo que también ser consciente de que también el proceso
que tienes entre la relación con tu padre, con los mapas, cuando sales del closet, pues también tú como hija tienes que tener también un acompañamiento. A mí me funcionó, porque aunque yo trataba de ser empático con ellos y validarlos, yo dije, también yo tengo mis dudas, también quiero decirles cosas, pero sé que eso no va a ayudar al proceso. Y tuve que buscar un grupo de apoyo para personas de la diversidad donde yo pudiera tener este espacio para no llegarlos a violentar o hacer que el proceso fuera menos tortuoso. Menos complicado, porque complicado va a ser, ¿no? Porque no estamos esperando que un hijo nos cuente eso. Claro. Pero además estás contando una historia muy amorosa, muy amorosa de ambas partes, ¿no? Es decir, Bueno, a lo mejor estoy contando esa parte. Bueno, eso no quiere decir que no haya, que seguro hubo momentos en donde tu papá y tu mamá se fueron a dormir con una sensación de, yo creo que con esto no voy a poder. ¿No? Casi como si su hijo hubiera reprobado la vida escolar o si le hubieran hecho un daño que no puede cambiar, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la estrategia, la de la paciencia, ¿no? O sea, si buscáramos qué es lo que tiene que hacer un papá, mamá, o qué es lo que tiene que hacer un hijo, hija, con esta situación, es que como es un proceso, lleva un tiempo. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Porque es diferente para cada historia, para cada persona, para cada situación, porque depende de un montón de cosas, de la edad, de la información, hasta de la época que estamos viviendo, ¿no? O sea, mis papás jamás hubieran tenido... La primera reunión que hicimos de FAMDI fue mi mamá. Y lo que ella dijo al final de la reunión, eran 4 mamás las que fueron esa primera vez. Lo que ella dijo al final es... Si yo hubiera tenido un espacio como 30 años atrás, otra cosa hubiera sido de mí, porque yo hubiera sufrido menos. Platícanos un poquito qué es FAMDI, para que la gente conozca un poquito de eso. FAMDI es esta organización que cuando regresé a Aguascalientes dije, ¿cómo le hago para juntar gente, verdad? O sea, ¿dónde busco a los papás? Sobre todo papás con sufrimiento, porque yo quiero ayudar. Entonces dije, como se me hace que voy a tener que primero juntar a la gente de la comunidad para que si sus papás tienen algún asunto, pues lo traigan. Entonces así lo hice. Invité a unas amigas lesbianas que habían sido mis amigas anteriores, que en el Facebook habían cambiado su nombre a masculino, y entonces dije, ¿serán personas trans? Entonces las invité, los convoqué, les dije yo desde mi lugar de poder, yo les voy a ayudar porque yo estudio psicología y mi doctorado, la investigación, ¿no? Entonces ves cuando el ego lo único que hace es ponerte arriba de los demás. Y ya cuando los escuché, que me vi reflejada en esas historias en ese momento, yo dije, no, yo también necesito la ayuda. O sea, ni es cierto que yo les voy a ayudar. En ese momento ellos eran quienes me estaban ayudando a mí. Y a partir de ahí empecé a reunir a otros grupos y empezaron a llegar los papás. Y lo que hacemos en FAMDI es que nos reunimos eventualmente una vez al mes. Nos reunimos con toda la comunidad. Antes nos reuníamos por poblaciones, o sea, todos los chicos gays, todas las chicas lesbianas. Y ahora sí nos reunimos todos juntos. Es muy interesante porque es un espacio gratuito en donde los padres, madres y población podemos platicar y espejear nuestras historias. Es un espacio de mucho respeto y creo que de las cosas más bonitas que nos han pasado ahora es el trabajo con las adolescencias y las infancias, porque encuentran también a otras personas que se parecen a ellas y pueden ser quienes son. Y por supuesto lo que le pasa a las mamás, que en su mayoría son mamás las que van a las reuniones, es que encuentran a otra mamá con la que pueden compartir. Y sobre todo, más que compartir lo que les está pasando, que hablar se vuelve muy importante, pueden entender que esas mamás el día de hoy están bien. Y no solo viven bien la identidad sexual de sus hijos, la identidad de género o la orientación, sino que además disfrutan a las parejas, por ejemplo, de sus hijas, hijos. Tenemos una mamá que ojalá un día la entrevistes. Bueno, hay muchos papás que son, o sea, que tienen un montón de cosas que compartir. O sea, que tienen vivencias bien potentes, muy bonitas, sobre cómo le han hecho para sobrevivir a esto. Pero, por ejemplo, tenemos la historia de una mamá que se llama Carlita, que empezó a llevar a su hija
como para que, pues para ver si estaba bien o estaba mal. Empezó a ir luego con su esposo, pero además ella rápido dijo, yo no tengo problema con esto. O sea, si mi familia tiene problemas, que se peleen conmigo, pero a mi hija no la tocan. Y con el paso de los meses, aparece ya la hija con una noviecita. Y entonces la noviecita, y digo noviecita porque era así como en chiquito, porque como que al principio les daba pena. Entonces va la novia un día con los papás y la hija de Carlita se va a estudiar a otra parte de la República Mexicana. Y entonces ahora a las reuniones va Carlita con la novia y a veces van los papás, a veces no van los papás. Entonces es ahí donde uno entiende que así es como podremos vivir bien, en espacios en donde podemos platicar de cosas que nos pasan, donde podemos ayudar a otros. Yo creo que ese es un punto bien importante de estos papás y mamás que son activistas, que ellas y ellos comparten sus historias para intentar educar a otros y que no la pasen mal. También ha habido mamás que fueron con mucha conciencia y dijeron, no, si yo sí acepto a mi hijo trans y sí lo amo y lo respeto y aquí está el hermano y aquí está el papá, y a los 2 días llamarme el chavito diciéndome me corrieron de mi casa porque la mamá se enloqueció, ¿no? O sea, la mamá se enojó muchísimo porque cómo la había expuesto, o sea, una situación que dices tú, ¿qué onda? Como, ¿por qué estás dando un discurso de amor y luego de pronto estamos viendo otra cosa totalmente diferente? Porque para muchos papás así es la historia. O sea, a veces dicen que aceptan, pero les cuesta tanto que pues se ponen muy agresivos o muy salvajes con la situación. No, luego con sus actitudes, o sea, muestran cosas diferentes. Sí. Porque obviamente pues también es un proceso. O sea, y claro que hay cosas que van saliendo conforme el proceso, que son nuevas, que no vas entendiendo en toda esta situación y pues salen ahí las resistencias, queramos o no. Sí, sí. Y los papás hacen cosas para resistirse las más locas que te puedas imaginar. Desde quitarles los teléfonos celulares para que no se comuniquen con la gente, desde no permitirles la salida a sus hijos o estarlos persiguiendo. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Tráeme a la persona. Con esa persona no va. O sea, prácticamente una persecución de sus hijes. Por supuesto, ser groseros, llevarlos a la terapia de conversión, pensando en que, y es que uno entiende, pues si alguien te vende la idea, primero de que este es un tema de enfermedad, que ya sabemos que no. O sea, cualquier profesionista que se jacte de ser un profesionista actualizado, entiende que este es un tema que no es decisión de la persona. Que si como profesionistas seguimos diciendo, cuando la persona decidió, no, la persona no decidió, la persona descubrió que lo era. Exacto. Pero ya lo sentía, ¿no? Entonces, cuando hay profesionistas que todavía dicen, sí, tráeme a tu hijo, yo te lo curo, o sea, dices tú, bueno, ¿en qué estudiaste? ¿En 1980? O sea, ya ni el DSM-4 ya había quitado la homosexualidad de sus catálogos. Entonces, hay profesionistas que todavía venden esta idea de yo sí te puedo quitar o te puedo curar. Como, ¿qué es lo que tienes que curarme? ¿De qué enfermedad? ¿Según quién? ¿No? ¿En dónde está fundamentado eso? Por eso es tremendo que en este estado siga habiendo personas profesionistas con cédula haciendo este tipo de trabajos. ¿Cuál es la ventaja? Que ahora podemos denunciarlos, ¿no? Sí. Que el código ético del psicólogo, que abarca a todas las psicólogas también, y psicólogos como nosotros, ya dice que, de hecho lo ha dicho siempre, que tú puedes, de alguna manera, por una mala praxis, denunciar a un colega y decirle con claridad, esto que estás haciendo es ilegal. Y si lo sigues haciendo, pues es muy posible que vayas a perder tu cédula. Pero bueno, también hay una cantidad de psicólogas que trabajan sin cédula y que además venden cursos y que hacen cosas como con muy poca ética que asusta, ¿no? Entonces, regla básica para ir a terapia con alguien profesional, pídele su cédula o sus cédulas, ¿no? Porque hay personas que estudiaron cursos en la China y la Patagonia, pero ¿dónde está el papel, verdad? Entonces, si un profesionista te está ofreciendo documentos, te está ofreciendo experiencia, sobre todo con ese tema, es un profesionista al cual hay que acudir. Hay organizaciones que cuentan que nos dedicamos a la diversidad sexual
y no son personas que estén preparadas, no son personas que hayan estudiado siquiera una línea de trabajo con la diversidad sexual, cobrando lo que se les pega la gana, y cualquier persona que está sensibilizada para trabajar, por ejemplo, con la comunidad trans, que no cualquier persona en este estado lo ha hecho, sabe que una persona trans tiene que invertir, binaria y no binaria, tiene que invertir en su tratamiento médico con un especialista. Tiene que invertir en su ropa, porque es un cambio de vida de la persona, sí, ¿no? Y no nomás estoy hablando de la ropa exterior que se ve, también la ropa interior se vuelve bien importante. Entonces implica que tengas que ocupar un montón de dinero en medicamentos, en los procesos legales, en un montón de cosas, y entonces vienen a cobrarles acá ni quiero ponerle cuota, pero sí, ay no, me pongo muy mal cuando me entero que claro, hacen estas que cosas. No hay como esta empatía. Ay no. Pero bueno, me gustaría igual que nos pudieras, ya para ir cerrando un poquito, ¿qué sugerencia, consejo le darías a esos padres, a esos mapas que están en este proceso? Porque creo que está el antes, el durante y el después de este proceso. La regla básica es sé compasivo contigo. Como mamá y como papá, date la oportunidad de darte espacio, de dudar, de enojarte, de sentirte triste, y para ser compasivo también necesitas tener personas que sean compasivas contigo. Entonces, si tienes una red de apoyo, una hermana, un grupo de amigos que como mamá tú puedas contarles esta situación y no vayas a ser juzgada, ese es el espacio para empezar a hablar de estos temas. En segundo término, pienso que buscar información. Afortunadamente hay una cantidad de profesionistas o de personas que hacen estos espacios. Creo que escuchar un podcast, ver un video, un documental. He trabajado aquí con un montón de gente que hace un montón de trabajo para la comunidad, incluyendo al amigo aquí Alonso, que generan reflexión para que tú como mamá y como papá puedas entender lo que está sucediendo. Entonces ser compasivo es trátate bien, sé paciente contigo, no maltrates a tu hija, a tu hijo o a tu hija, busca información, y si tienes la suerte de vivir cerca de un espacio en donde se reúnan estos papás, o afortunadamente hoy también las redes sociales, o sea, las reuniones en Zoom se dan en muchos espacios. Entonces, si hay un grupo de infancias trans que está en Guadalajara o que está en la Ciudad de México y se reúnen en Zoom, tú averigua, busca y ve a las reuniones, porque vas a encontrar personas que tienen tu misma historia o una historia muy parecida a la tuya, y eso te va a ayudar a ti a que sepas que esta situación no es lo peor que vas a vivir, y que si la cruzas lo mejor posible, si eres amorosa o amoroso con las personas que crías, incluso con los hermanos, porque también hay un tema de, a veces le echan la culpa a un hermano de ¿por qué si tú sabías no me dijiste? ¿No? Entonces eso genera también tensión entre los hermanos que son a veces aliados de la persona LGBT. Ir buscando estrategias para que tú puedas platicar de la situación. Por supuesto hay profesionistas formados en el estado, afortunadamente. Nomás si pídeles la cédula, ¿verdad? Para que te enteres si estudiaron o no. Busca estos espacios y un día te vas a reír de esta situación. Cuando te des cuenta que tu hija o tu hijo o tu hija está disfrutando la vida, está desarrollándose como persona, está, pienso que muy lindo, haciendo lo que le gusta, o sea, es una apasionada de la vida la persona, tú ya le hiciste como papá. Sí. Si puedes ser lo más independiente de ti, ya le hiciste como mamá y como papá. Pero tú sé compasivo contigo primero
y eventualmente con las personas a tu alrededor. Porque cuando le quieras contar a los abuelitos o a tus papás que resulta que tu hijo pues no es hije sino hije y ahora va a venir a la reunión maquillado y tu hija o tu menor o tu adolescente se sabe respetado, ustedes van a disfrutar más la vida. Porque las cosas están muy fuertes afuera. O sea, hay muchos problemas sociales, hay muchos problemas climáticos, hay muchos problemas de alimentación, hay muchos problemas de muchos estilos. Y yo pienso que mientras más cercanos seamos a disfrutar lo que sí tenemos, como la vida de las personas, viviendo bien, pienso que nosotros vamos a ser más felices. Por eso ha sido muy lindo poder que me compartieras esta historia con tu propia familia, porque al final es una historia de amor que no fue fácil y que no va a seguir siendo fácil, pero que el amor está ahí y eso es súper bonito, porque entonces uno disfruta más el mundo tan caótico en el que vivimos en nuestros espacios chiquititos como es la casa. Exactamente. Pues yo te quiero agradecer también por brindarnos este espacio, esta oportunidad, este tiempo, esta información que nos regalas, porque creo que es muy útil para todos los padres, o no solamente los padres, también los que están criando, porque también hay abuelos que crían, hay tíos que crían, y de repente no saben cómo tomar esta información, pero qué bueno que podamos brindarle estos pequeños momentos, estas pequeñas herramientas para que las pongan en práctica, claramente. Y a vivir la vida bien, de eso se trata. Y pues bueno, yo te quiero agradecer por seguirnos cada episodio. Te pido que nos sigas en todas nuestras redes sociales para que lo compartas, este video, lo pases a las personas que más lo necesiten, para que le des like, para que te suscribas, lo comentes y mira, empecemos a hacer una cadena para que se empiece a brindar esta información. Y sin más que decir, se despide psicólogo Rubén Calderón. Hasta luego.